Vamos a seguir adelante con lo que estamos hablando. No sé si hay algún comentario. ¿No hay comentarios? Bueno, entonces vamos a incluir sonido y vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Sí, profe. Entonces, en la clase anterior... Profe, Ay, ¿qué pasó aquí? Sí, dígame. yo tenía una duda del ejemplo uno de la vez pasada, Ajá, el dígame. de la chimenea circular. La cosa es que entendí los cálculos y entendí como los datos y todo, pero no entendí muy bien cómo interpretarlos en el dibujo. Entonces era para ver si usted podía como volver a explicar cómo se interpretan esos datos en el dibujo. Era el ejemplo uno, creo que está al final. Ay, sorry. ¿Cómo se interpretan los datos en el Ajá, la dibujo? 31. Ahí sí puede como ir diciendo, digamos, la altura total, que es el, Ok, bueno, el diámetro, sí, a la altura esto, de plataforma. esta información. Ajá, sí, eso. Ok, bueno, en esta es una chimenea de sección transversal circular. La altura total es del piso hasta la salida de los gases. El diámetro interno de la chimenea, ¿verdad? 3 metros. La altura de la plataforma, ¿verdad? Del piso, del suelo, hasta donde está colocada la plataforma son 23 metros. La distancia de salida, que serían los puertos de muestreo hacia arriba, son 6 metros. Y la altura de la última restricción del flujo, desde el piso, desde la base de la chimenea hasta el punto más alto, digamos, de la última restricción, que en esta chimenea sería este ducto que está entrando aquí. Entonces, la distancia de 12 metros iría de aquí hasta este punto. De manera tal que la distancia que yo tengo para colocar el puerto de muestreo debería ser la altura total 30 menos esta altura a la última restricción de flujo, que sería 12. Sí, Sí, profe, ahora sí. Gracias. ok. Entonces, buena pregunta. ¿Por qué es importante entender eso? Bueno, porque cuando uno hace los cálculos para colocar el puerto de muestreo, pues uno tiene que considerar dos cosas. Una, bueno, en este ejercicio ya tenemos colocado el puerto de muestreo. Está la chimenea y como 1 metro más arriba está el puerto de muestreo. Entonces la pregunta es si eso está bien colocado. Entonces vamos a tener dos distancias. Una distancia real, en este caso, la distancia que haya de la salida superior hacia el puerto de muestreo, ¿verdad? Y del puerto de muestreo hasta posterior a la última restricción del flujo. Esas serían mis distancias A y B. Ok. La normativa establece, ¿verdad? Valores óptimos, que sería el A óptimo es 2 veces el diámetro interno, ¿verdad? Si es mayor, todavía mejor. El B óptimo que establece la ley son 8 veces el diámetro interno, que serían 24, digamos. En el caso del ejemplo que estamos viendo, que preguntó la compañera, entonces serían 24 metros. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, con esas dos distancias yo puedo determinar el puerto de muestreo. En el caso de esta chimenea pasa lo siguiente. Si yo calculo el A óptimo me da que es 6 metros y el A real, que es el que yo voy y mido porque ya está puesto, es 6 metros, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que el puerto de muestreo está colocado en el A óptimo, ¿ok? Y el valor de A lo saco entre la distancia real y el diámetro interno de la chimenea. O sea que en este caso, como es el óptimo, pues es 2. Ahora, analizo el otro. ¿Por qué siempre analizo los dos? Porque recuerden que la legislación me pide a mí que evite el trabajo en alturas. Entonces, si existe la posibilidad de que pueda poner el puerto de muestreo más
abajo, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar, digamos, la forma de colocarlo así. Entonces aquí, igual, el análisis que se hace es ver el B óptimo. El B óptimo es 8 veces el diámetro, que sería 24 metros, ¿verdad? Y sacamos el real. El valor real es porque como ya el puerto está instalado, entonces yo tengo que considerar a qué altura queda, después de la última perturbación de flujo, queda el B real instalado. Entonces en este caso es la altura total de la chimenea, 12, menos, no, perdón, la altura total de la chimenea, 30, perdón, menos 12, que es la altura que hay que quitarle a la chimenea porque es donde están las perturbaciones de flujo. Entonces, como hay que medir para arriba de la última perturbación, el 30 menos 12 es la altura efectiva de chimenea que me queda para poder colocar el puerto de muestreo. Y este 6 es donde ya está, donde ya calculé mi A. Mira que ya nos dio que 6. Entonces, me queda que el B real está colocado de la última perturbación de flujo hacia arriba 12 metros. Este 12 metros, si yo lo comparo con el óptimo, pues no es el óptimo, ¿verdad? Es un valor. Entonces la pregunta sería, ¿ese valor lo puedo, o sea, si tengo el A óptimo y tengo este valor que no es el óptimo, ¿verdad? ¿Puedo usarlo o no? ¿Está bien colocado o no? ¿Verdad? Entonces, el criterio es, si no es posible cumplir con las condiciones óptimas, ¿verdad? Entonces debe ubicarse. Estas son las condiciones mínimas. Mínimo a 2 diámetros corriente abajo. Ese es mi B mínimo, ¿verdad? No es el óptimo, es el mínimo. Entonces, obviamente es que si la distancia real que tengo, 12, es mayor, mucho mayor al mínimo, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese B, aunque no sea mi B óptimo, yo lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque es mucho mayor al B mínimo. ¿Estamos? Y lo otro que establece la legislación es el diámetro, ¿cómo es? La distancia A mínima, ¿verdad? Entonces hay que tener esos dos parámetros, el óptimo y el mínimo. El mínimo dice que es medio diámetro corriente arriba de cualquier perturbación. Como la salida de la chimenea es considerada una perturbación, porque, ¿verdad? Hay un cambio de presión, de la presión interna de la chimenea versus la presión atmosférica, entonces ahí hay un cambio en las condiciones del flujo de gas. Entonces, el valor mínimo que establece la ley, ¿verdad? Es medio diámetro corriente arriba. Ok. Esos son, digamos, los criterios mínimos. Entonces, en este ejercicio teníamos el valor de A óptimo y el valor de B real, que es mayor al B mínimo, entonces se puede usar. Entonces se cumple con el A óptimo, el B real es mayor a 2 veces el diámetro y por lo tanto está bien colocado el puerto de muestreo utilizando el valor A óptimo. ¿Se entendió? El análisis. Profe, Sí, señorita. en ese caso, si el B no hubiera cumplido el valor mínimo, pues simplemente se concluye que el puerto de muestreo no está No colocado. está bien colocado y que hay que volverlo a colocar exactamente. Correcto. Entonces, con esos dos valores, aquí obviar eso que se ve ahí, el procedimiento que está en el capítulo 2 del RIS, ¿verdad? Si lo quieren, digamos, estudiar por escrito, ahí está, pero también está en la normativa EPA, está en diversas normativas. Entonces, esta es una gráfica que está basado en la experiencia, que no hay una ecuación, hablamos la vez pasada, ¿verdad? Que me pueda, que si yo le meto ciertos parámetros me dé el número de puntos de muestreo, ¿verdad? Sino que esto viene de la metodología EPA y como les dije, muchas cosas están basadas en la experiencia. Entonces, en esta gráfica yo puedo entrar en el eje de las Y, tengo el número de puntos de muestreo y en el eje de las X abajo tengo graficada la distancia B y en la parte superior tengo graficada la distancia A. Entonces, en este ejemplo que yo puse, ¿verdad? Intencionalmente lo puse porque muchos dan
A y B bonitos y dan el mismo número de puntos. Pero en este caso, para las preguntas que vienen después de que uno explica, entonces mejor pusimos uno donde las dos cosas sean distintas. ¿Verdad? Entonces yo estoy usando mi A óptimo, entonces A es 2. Recuerden que el A lo calculo como la distancia real entre el diámetro interno de la chimenea. Eso me da el valor de A. Entonces, en este caso, el A me da 12 puntos. 12 puntos de muestreo. Esta parte superior, por cierto, de la gráfica, aquí tengo de 24 a 25, ¿verdad? Puntos de muestreo. Aquí tengo 20, 16 y 12. 12 cuando tengo diámetros de chimenea mayor a 0.61. Y si tengo diámetros de chimenea entre 0.3 y 0.61, uso este de aquí, de abajo, que me da 8 o 8, que es el más utilizado. Entonces, con mi valor de A, les expliqué, ¿verdad? En la clase anterior que entramos por esto. Ese me movió aquí con 2, pero me da 12. Y si entro usando el valor de B, ¿verdad? Que el valor de B es la distancia real entre el diámetro interno, que es 4, me da 24 puntos de muestreo, ¿verdad? Entonces, cuando tengo estas divergencias, es mejor usar el mayor número de puntos, ¿verdad? Que en este caso es 24. La siguiente tabla, que también viene en el método, establece la localización, perdón, de los puntos transversales en chimeneas circulares. Entonces, en este caso, la tabla, ¿cómo se lee? Bueno, me da el número de puntos transversales en un diámetro, de aquí de 1 hasta 24, y aquí hacia allá también es 2, 4, 6, 8, hasta 24. ¿Qué me dan estos números? Es el porcentaje del diámetro interno al cual tengo que marcar la sonda. Entonces, como nos dio, escogimos 24, entonces yo se los pongo aquí. Esto que está aquí es estos porcentajes que están aquí. Son porcentajes, el porcentaje del diámetro interno de la chimenea, expresado en centímetros. Entonces yo multiplico 300 por el 1,1% y me da que tengo que marcar la sonda a 3,3 centímetros, 9,6 centímetros, ¿verdad? Yo tengo que colocar las marcas con algún tipo de... La idea es, bueno, esta es la chimenea, este es el puerto de muestreo. Sobre este riel que están viendo aquí se coloca la caja y esta es la sonda donde aquí yo sobre la sonda marco, ¿verdad? Con una cinta de cobre, ¿verdad? Que tiene que resistir alta temperatura, puesto que dentro de la chimenea el gas va a alta temperatura. Entonces, ¿verdad? Voy moviendo a cada uno de estas marcas. ¿Qué garantiza eso? Que yo, a lo largo del diámetro que recorre la sonda, ¿verdad? Tenga puntos de muestreo y pueda sacar, ¿verdad? Una muestra que sea representativa. ¿Por qué? Porque resulta que la distribución del material particulado dentro de la chimenea y la velocidad del gas dentro de la chimenea, ¿verdad? Tiene un perfil de velocidad de que en el centro de la chimenea va más rápido y cerca de las paredes va más despacio, ¿verdad? Entonces tengo que sacar una muestra representativa muestreando a lo largo del diámetro, ¿verdad? Puedo hacer los 24 puntos en un solo diámetro. Obviamente tengo que tener una sonda. Digamos, si el diámetro de esta chimenea es de 3 metros, necesito una sonda de 3 metros y medio, por lo menos, ¿verdad? Y puedo barrer los 24 puntos aquí. Si voy a usar solo una sonda y un solo diámetro, entonces nada más marco aquí y ahí tengo los 24 puntos, ¿verdad? Si notan, hasta aquí, más o menos hasta aquí, ¿verdad? Estoy más cercana, digamos, a una pared. En el centro no muestreo y luego aquí me voy acercando a la otra pared. Profesora, siempre hay que hacerlo así, ¿no? Podría ser que alguien ya con criterio, ¿verdad? No coja este de 24, sino coja este de 12 y barra los dos diámetros. O sea,
tome 12 puntos. A ver si me explico. Tome 12 puntos en un diámetro y tome 12 puntos en el otro diámetro, ¿verdad? Eso ya. Lo que pasa es que sí es complicado, digamos, el manejo del equipo. Entonces, ahí, digamos, si uno tiene restricciones de espacio y tiempo, entonces la EPA permite, ¿verdad? Es una metodología establecida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, pero si comparan con otras metodologías, por ejemplo, la de Europa o cualquiera latinoamericana, la de México, por ejemplo, si ven las normas de México, son muy parecidas a las normas de California, o sea, casi son como una copia, o sea, como una traducción. Entonces, así se usa esta gráfica. ¿Estamos claros? Profe, Sí. los porcentajes uno los saca de la gráfica, ¿verdad? Y los centímetros los calcula a partir del diámetro de El diámetro interno. Ok, gracias. Entonces, si me dan 3 metros, ¿verdad? Lo paso a... Son 300 centímetros y eso lo multiplico. Ok. Entonces, en el caso de una chimenea rectangular, ¿verdad? Porque no todas las chimeneas son circulares. Entonces, la norma establece que voy a sacar un diámetro equivalente. Entonces, aquí les puse un ejemplo 2 de una chimenea rectangular, donde igual necesito ver si el puerto de muestreo está instalado a 3 metros de la salida del ducto y quieren ver si están instalados correctamente. Entonces me dan la longitud de la chimenea, ya vieron que es del piso hasta la salida de la chimenea, 20 metros. Me dan el ancho y me dan el largo, pues estamos hablando de una chimenea rectangular, ¿verdad? Y me dice que, bueno, igual analizar si la ubicación del sitio de muestreo cumple con los requerimientos, ¿verdad? Y cuántos puertos de muestreo se debe tener en el caso de una chimenea rectangular. Entonces, para poder calcular mi distancia, entonces tengo la distancia total desde la última perturbación de flujo hasta arriba, ¿verdad? 20 metros. Eso estoy considerando. Y tengo dos distancias, la distancia A y la distancia B, que se calculan en términos, ¿verdad? Del diámetro de la chimenea. Entonces, hay que calcular un diámetro equivalente, en el caso de una chimenea rectangular o cuadrada, que se calcula con esta fórmula, 2 por la longitud por el ancho entre la sumatoria de la longitud y el ancho. Y esto me da un diámetro equivalente. Entonces, trabajo con este valor, ¿verdad? Aproximadamente 1 metro, para una chimenea rectangular y para poder calcular mi A óptimo y mi B óptimo. Y el mismo análisis para ver si el puerto de muestreo está colocado a la altura correspondiente. Entonces, de acuerdo al diámetro equivalente de la distancia, ¿verdad? Debería ser del diámetro equivalente es 2 metros y el puerto de muestreo está instalado a 3 de la salida. Entonces, como tiene una distancia mayor al diámetro óptimo, entonces está bien colocado. Y la distancia B, que sería la diferencia entre 20 y 3, está a 17 metros, ¿verdad? De la última perturbación de flujo. Entonces, como es mucho mayor, no es el óptimo, pero es mayor al mínimo, entonces está bien colocado. Ok. Ahora, después me piden cuántos puertos de muestreo debe obtener y el número de puntos en los que se debe dividir el área para un muestreo isocinético. Entonces, cuando tengo una chimenea que es rectangular, la normativa, si ustedes ven el reglamento, en el reglamento de instalación de sitios de muestreo, también viene la tabla, viene esta matriz, y en esa matriz se establece, ¿verdad?, la cantidad de divisiones en las cuales yo tengo que dividir la sección transversal para poder hacer una medición que sea representativa. Entonces, en este caso, yo agarro y subdivido tanto el largo como el ancho, ¿verdad? Y busco en la matriz. Generalmente, en la matriz, el primer número corresponde al largo y el segundo número corresponde al ancho. Entonces, básicamente, bueno, una práctica común es dividir el lado más corto en 3
secciones y entonces como subdivido el lado más corto en 3 secciones, el lado más largo en 4 secciones y me queda una matriz de 4 por 3 con 12 puntos de muestreo. Ojo aquí que los puertos de muestreo están instalados, un momento. Voy a copiarlo de una vez. Ojo aquí que los puertos de muestreo están instalados, ¿verdad? Sobre el lado más largo de la sección rectangular, ¿verdad? Entonces, si digamos aquí yo dividí la sección de largo en 4 secciones, entonces en cada una, en el punto medio de la sección debería estar colocado el puerto de muestreo, de manera tal que la sonda entra por aquí, hace un barrido en este eje, ¿verdad? Hasta alcanzar, y como está subdividido en 3 secciones, entonces la sonda entra por aquí y vamos a tener esta división. Entonces la sonda entra por aquí, entonces se muestrea en cada uno de estos puntos. Luego se saca la sonda y se muestrea así. Cuando tengo una chimenea que es rectangular. Preguntas. Ok. En estos ejemplos, el jueves vamos a hacer más ejemplos. Hoy voy a avanzar y luego vamos a hacer... tengo ejercicios hechos en Excel, ¿verdad? Que han entrado en otros exámenes con análisis de situaciones distintas. Ok. Profe, Hola. profe, Dígame. no, yo tengo una duda. ¿Cómo es que supo que tenía que ser, que había que dividir L entre 4 y W entre 3? Porque esos números, digamos. Bueno, porque ese es como ay, perdón, suave que estoy en la... Ese es como un criterio que se utiliza, que usted agarra el ancho, perdón, ¿verdad? El ancho, la dimensión, usted lo divide entre 3 para que le den entre 3, ¿verdad? Entonces, si este le da un número entero, entonces busca un número que sea múltiplo de 3 con el cual pueda subdividir el largo, ¿verdad? Esa es una forma. La otra forma es que usted seleccione, ay, perdón, discúlpenme. Vean que aquí tienen la matriz es largo por ancho, ¿verdad? Entonces, ustedes si tienen estos valores que les da estos puntos de muestreo, eso viene en la norma, ¿verdad? Entonces usted agarra el ancho y lo divide entre 3 o entre 4 o entre 5 o entre 6, ¿verdad? Para ver cuál de estas matrices le funciona. ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, Profe, entonces, hola. con eso todavía. Entonces, digamos, uno elige como para ver cuál, o sea, le dé como un número entero bonito. Correcto. Ok, gracias. O sea, basado en las matrices, porque esto viene del reglamento. Entonces, en el reglamento se establece 9, 12, 16, hasta 49 subdivisiones en los cuales, entonces, dependiendo de las dimensiones que usted tenga de la sección rectangular, ¿verdad? Usted prueba con cualquiera de estos números. Este es el ancho y este es el largo. Entonces, el que le dé bonito, números enteros, usted lo utiliza. Obviamente que entre más grande sea la chimenea, ¿verdad? Mayor es el tamaño de la matriz. Sí, señorita. Pero entonces de esa forma, o sea, pueden existir varias respuestas en... Correcto, correcto. Ok. Recuerden que ya estamos aquí en la parte de ingeniería. Entonces, no vamos a hacerlo hoy, pero por ejemplo aquí tengo varios problemas donde quiero enseñarles cómo, digamos, hacer el análisis completo para el examen, ¿verdad? Y que sí, es cierto, pueden haber varias respuestas.
Y aquí lo que me interesa es que ustedes usen sus criterios ya como ingenieros para la resolución de problemas y que hagan una justificación, hagan un análisis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tomen una decisión de cuántos puntos de muestreos van a usar y por qué. Entonces, lo más importante es el análisis, la justificación, ¿verdad? Y la decisión que ustedes tomen, que esa decisión esté bien justificada. ¿Me expliqué? Chicos y chicos. Sí, profe, gracias. Por ejemplo, bueno, después vamos, estos ejercicios los vamos a ver el jueves, ya los tengo listos, pero quiero avanzar con la otra parte de los cálculos hoy y nos dedicamos a hacer práctica el jueves. Ok, entonces, vamos a ver la parte de los cálculos. Ya tenemos instalado el punto de muestreo, que sería el primer paso, ¿verdad? Hay una preparación previa, ¿verdad? De los equipos. Y voy a hacer un muestreo en chimenea, ¿verdad? Un método tradicional para un reporte operacional. Tengo que hacer un análisis de gases y un análisis de material particulado. Eso es lo mínimo, ¿verdad? Que un ente tiene que hacer para presentar el reporte operacional. Una pregunta importante que me hizo un compañero de ustedes que venía viendo y que veía ductos y que en ductos no habían, digamos, plataformas. Recuerden que en las industrias hay diferentes tipos de ductos. Hay ductos, por ejemplo, que son de salida de un aire acondicionado, que como no tienen contaminantes peligrosos, ¿verdad? No necesitan medición. Para un ejemplo, el ducto que está en el edificio de química, ahí hay un gran ducto, si ustedes se paran por donde está el ascensor, cuando uno va para el edificio nuevo de química, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí que hay una chimenea enorme. Esa chimenea no tiene puertos de muestreo. ¿Por qué? Porque básicamente esa chimenea lo que hace es recoger los gases que se succionan de los laboratorios, ¿verdad? Y sacarlos a la atmósfera. Esa es la función de esa chimenea. Entonces, en ese caso, como no está asociado a un equipo de combustión, ¿verdad? Que use para una caldera o para un horno, ¿verdad? Entonces, no es necesario medir en esos casos, ¿verdad? Entonces, si tengo un extractor, si ustedes ven, por ejemplo, en los laboratorios de ambiental, en las ventanas están instalados extractores. ¿Cuál es la función de ese equipo? Pues recircular el aire, o sea, sacar el aire que está en el laboratorio, si se genera alguna sustancia, no sé, algún solvente, etcétera. Entonces, hay esos extractores que están en las ventanas, la función que tienen es sacar el aire y para que el aire dentro del laboratorio circule y no se acumule ningún material que sea peligroso, ¿verdad? Lo mismo las capillas, si ustedes ven, las capillas también tienen un equipo de succión, ¿verdad? Que lo que hacen ahí, ustedes van a trabajar con cualquier sustancia que se volatilice, entonces ustedes trabajan en la capilla y la capilla lo que hace es succionar y básicamente sacar ese aire a la atmósfera, ¿verdad? Eso no se mide, o sea, esos son, digamos, diferentes equipos que se utilizan para extraer gases, pero que no se tiene que hacer una medición porque no hay generación de los contaminantes primarios. ¿Ok? Entonces, ustedes ven en la industria, dependiendo de la naturaleza del proceso productivo, ¿verdad? Puede ser que tenga o no. Y de hecho, si se fijan, hay varias chimeneas, y hay varios ductos de salida de gases, pero no todos tienen plataforma, porque las mediciones que estamos viendo, ¿verdad? Son para ductos y chimeneas que la corriente de gas traiga contaminantes primarios, que serían CO2, SO2, partículas, ¿verdad? Generalmente por el uso de una caldera o de un horno o cualquier equipo de combustión. Que use, digamos, cualquiera de los combustibles, ¿verdad? Y que generen contaminantes primarios. Entonces, eso es importante.
No todas las industrias tienen que medir dependiendo de la naturaleza de los equipos que tengan. Ok. Entonces, hablando del tema de asegurar la calidad, cuando se va a hacer un monitoreo de emisiones o una medición, ¿verdad? Siempre es importante, hay una preparación que es previa a la medición, la medición y un trabajo que es posterior a la medición. Y siempre, pues hay que tener presente, ¿verdad? El tema de la calidad, la calibración de los equipos en campo, ¿verdad? En campo de los analizadores y también que los laboratorios tengan estándar para ver los termopares, los equipos de medición de presión, los manómetros y también los medidores de flujo o para determinar el volumen de muestreo. Todo eso tiene que tener el laboratorio un programa de calibración, ¿verdad? Y estándares contra los cuales se comparan esto, ¿verdad? Esta calibración de equipos lo que hace es asegurar pues, la calidad del resultado que se obtenga. También es importante, ¿verdad? Que se tome toda la información del sitio de muestreo y toda la información necesaria para hacer el cálculo y si fuera posible, pues que esté respaldado por un proceso de acreditación en laboratorio. Como les dije, en el campo también como una medida de aseguramiento de la calidad, que es llevar los gases de calibración y el analizador continuo que tiene 3 detectores distintos, ¿verdad? Entonces hacer el proceso de calibración en el campo. Y bueno, y todo esto que se hace en el laboratorio, la preparación de los filtros y toda la limpieza de la cristalería, sondas, etcétera, eso es parte de la preparación previa. Entonces, se hace la instalación del puerto de muestreo y una vez que se va a medir, ¿verdad? Entonces necesito que cuando hago el reporte de los resultados tenga la tabulación de todos los datos de campo, las unidades y los parámetros de referencia que me piden, ¿verdad? Los datos complementarios para la interpretación de los resultados y la interpretación de los resultados. Entonces, ¿verdad? Siempre recordar, relacionarlo con el reporte operacional, vamos a ver si se abre, y toda la información que debe de tener un análisis, ¿verdad? Para que sea válido, ¿verdad? Para que ustedes a la hora de recibirlo puedan verificar que tiene toda la información necesaria para que estos valores que finalmente les reportan, ¿verdad? Uno pueda comprobar que se tomaron correctamente. Ok, entonces este no me voy a detener porque ya habíamos hablado de él. Entonces, un momento. ¿Qué medimos? Se me pegó. ¿Sí me están viendo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Ok, listo, 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 ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que medir? ¿Verdad? Bueno, tenemos que tener claros los conceptos, todos los conceptos relacionados. ¿Qué información necesitamos para hacer un muestreo isocinético y qué información necesitamos para calcular la concentración? Porque finalmente todo lo que hacemos es para tener un valor de concentración que vamos a comparar con un valor normado, ¿verdad? La norma me dice que lo máximo que se puede emitir en una caldera tipo A es 2.500 miligramos por metro cúbico normal. Entonces yo tengo que hacer toda la medición con toda la información necesaria para poder calcular ese valor y compararlo con la norma y decir básicamente si cumplimos o no. Tanto para gases como para partículas. Entonces, recuerden, bueno, que este cuadro ya se los había presentado. En el caso de los gases, NOx, óxidos de azufre, monóxido, CO2 y oxígeno, todo esto se mide con un analizador continuo. Esto se mide con un analizador continuo. El agua, hay una metodología EPA para determinación de la humedad, ¿verdad? Pero se puede hacer sin usar el equipo, el analizador continuo no mide la humedad. O sea, la humedad hay que calcularla
con otra metodología. Y también hay analizadores continuos que miden compuestos orgánicos volátiles, pero que no es nuestro caso. El que tenemos en el laboratorio mide los parámetros estos, que son los primarios. El método continuo. Tenemos métodos acumulativos, o sea, hay una metodología estándar de la EPA que me permite hacer determinaciones de SO2, NOx, metales, partículas y dioxinas y furanos. El dioxinas y furanos es el método EPA 23. Bueno, y todo esto son los métodos de referencia de la EPA para hacer la determinación de estos contaminantes. Ahora, ¿para qué? Aquí no necesitamos isocinetismo, es un método continuo donde yo meto la sonda y mido de una vez la concentración de los gases. Sí necesitamos isocinetismo cuando medimos metales, partículas y dioxinas y furanos. Entonces, vamos a concentrarnos en lo que es más común, en lo que más, para el reporte operacional, en la mayoría de las industrias se mide, que es el análisis de los contaminantes, de los gases estos, contaminantes primarios y partículas. Sí, el método para metales y dioxinas y furanos es muy parecido al de partículas, nada más que hay que usar una resina especial para hacer absorción. Pero entonces vamos a concentrarnos en esos, porque les repito, es lo que generalmente las industrias presentan cuando hacen el reporte operacional. Entonces, en ese proceso de medición, y aquí les puse un esquema, ¿verdad? De por qué es que vamos a hacer todos los cálculos que vienen a continuación, ¿verdad? Necesitamos determinar dos cosas. La determinación de los gases de combustión, estos, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido, CO2 y oxígeno. Entonces, esta determinación de los gases de combustión lo hacemos con un analizador portátil, ¿verdad? ¿Y qué se requiere para hacer el análisis de gases de combustión? Lo que ya hemos hablado. Llevar gases de calibración al sitio, porque hay que calibrar el aparato en el sitio de muestreo. Tiene que tener, perdón, un eliminador de humedad para que los sensores no se dañen con el vapor de agua que se genera de la combustión, ¿verdad? Cuando se da el proceso de combustión del combustible que se esté usando, se va a generar CO2, agua, ¿verdad? CO, y se va a generar NOx, ¿verdad? Que ya vimos que viene. Una parte viene del combustible y la otra parte viene del aire que se inyecta, entonces por eso se genera NOx. Y hablamos que se generan óxidos de azufre porque el combustible tiene azufre. Entonces, uno de los componentes que se generan son los dióxidos de azufre. Entonces, tengo que hacer la determinación de esos gases de combustión considerando estos cuidados. Ok, ahora, esto es para determinar gases. La otra cosa que tengo que medir son partículas. Tengo que calcular la concentración de partículas en bases secas y condiciones estándar, porque eso me lo pide la norma. Y para poder hacer esto necesitamos hacer todo esto que ven aquí. Entonces, vean que hablamos ya de las características del puerto de muestreo y vimos que, bueno, que necesitamos el diámetro de la chimenea, y que ese diámetro de la chimenea, junto con las características del puesto de muestreo, me va a poder determinar, ya se me fue, me permite determinar cuántos puntos de muestreo tengo que hacer. Ahora, después de eso, ¿qué sigue? Después de eso sigue que necesito calcular la velocidad promedio, o la velocidad en el punto medio en la chimenea. Con esa velocidad en el punto, y para hacer ese cálculo de la velocidad necesito calcular la presión diferencial. Necesito también calcular la densidad del gas y para eso tengo que medir la humedad, tengo que medir la temperatura en la chimenea y tengo que medir la presión estática. Estas cosas se miden en campo. La humedad, la temperatura en la chimenea con un termopar que tiene instalada la sonda y la medición de la presión estática que se mide con el pitot. Ahorita les enseño. Entonces, estos datos se toman en campo. ¿Para qué? Para calcular la densidad del gas, ¿verdad?
Y también para calcular la presión diferencial que me va a permitir determinar la velocidad del gas en el punto medio de la chimenea. Después de que yo ya calculo la velocidad del gas, puedo calcular cuál es el tamaño de boquilla que se va a utilizar para succionar y con esto ya determinar la velocidad del gas en cada uno de los puntos. Cuando ya tengo la velocidad promedio, puedo calcular el flujo volumétrico usando también el diámetro de la chimenea. ¿Y qué más? Y ya con eso determino cuánto es el volumen total colectado y con la masa de las partículas calculo la concentración. Ojo que aquí tengo que controlar la temperatura en el filtro y la sonda y tener registros de toda la información que estamos recopilando en el campo. Toda esta información, esto, y esto, todo eso se toma en el campo, en el momento que vamos a hacer el muestreo. Pero que el objetivo es, entonces, determinar la concentración de los gases y determinar la concentración de las partículas a través de un muestreo isocinético y calculando la concentración en las unidades que la norma me pide. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, para hacer la determinación de gases tenemos el ORIVA, ¿verdad? Es un analizador portátil que tiene un equipo, digamos, auxiliar, que lo que hace es eliminar la humedad. Y aquí yo puedo cuantificar los gases. Esto lo tengo que hacer con una sonda, bueno, tiene una trampa de humedad también para evitar que, tiene como doble trampa esta y esta para evitar que los sensores que están en el analizador se vayan a dañar, ¿verdad? No se vaya a condensar. Ahí podemos cuantificar entre 0 y 2500 partes por millón de NOx, entre 0 y 3000 partes por millón de óxidos de azufre, entre 0 y 5000 partes por millón de CO. Tanto el CO2 como el oxígeno no se reportan en partes por millón, se reportan en porcentaje volumen. Entonces, el CO2 se puede medir entre 0 y 20% y el oxígeno entre 0 y 25%. Okay. Si estamos usando oxígeno, se supondría que es 21%, más o menos. Si estamos usando aire, perdón, si estamos usando aire, se supondría que debería ser 21%. Entonces, aquí es importante tener cuidados a la hora de hacer el equipo, ¿verdad? Hay un procedimiento, cómo se arma, cómo se desarma, y que hay que llevar los gases de calibración al campo para poder hacer la calibración en el campo. Tiene 3 detectores, uno de quimiluminiscencia, uno de infrarrojo no dispersivo y una celda galvánica para medir oxígeno. Ok, ese es para analizar gases. Repito, meto la sonda. Ya una vez que lo calibré y una vez que lo calenté, ¿verdad? Lo instalo, lo caliento, hago la verificación del flujo, hago una calibración que me pide el equipo, una medición directa y ya obtengo la medida de la concentración de estos gases en el campo, directa. En un solo punto, no necesito hacer barridos, no necesito hacer nada. O sea, mido la concentración de los gases en el campo, cuidando llevar gases de calibración. Todas esas fotos son del equipo que tenemos nosotros en ambiental. Ahora, entonces es muy sencillo. Cuando hago métodos acumulativos con el muestreo isocinético, ¿verdad? Que es para partículas, entonces es un método acumulativo que requiere manejo especial de equipo de muestreo y que tiene cálculos complejos, como ya les mostré en ese esquema inicial. En este esquema inicial les quise mostrar pues que lo que ando buscando es el cálculo de la velocidad y el flujo, y con ese cálculo yo lo que finalmente, así para decirlo en forma resumida, calculo un flujo volumétrico y con ese flujo volumétrico y el tiempo de muestreo, el volumen y luego una concentración. Pero para lograr eso que se dice muy sencillo, pues tengo que recopilar toda esta información. Entonces, bueno, ya pasamos por aquí. Recuerde que
necesito calcular una velocidad promedio dentro del ducto. ¿Por qué? Porque de cercano a las paredes del ducto, la velocidad del gas es más baja que en el punto medio del ducto. Entonces, al hacer un barrido con esos puntos de muestreo, vamos a hacer la determinación de la velocidad en cada uno de los puntos del barrido y luego vamos a sacar un promedio de la velocidad del gas dentro del ducto. ¿Verdad? Entonces, para cada punto de muestreo vamos a calcular una velocidad y luego calculamos un promedio y con ese promedio calculamos el flujo volumétrico. Entonces, primera condición es que haya isocinetismo, ¿verdad? Isocinetismo. Eso quiere decir que estas son las líneas de corriente de gas que vienen en esta dirección. Y esto que está aquí es la sonda. Estas líneas es la sonda. Entonces, la norma me pide que la velocidad de succión de la sonda sea igual a la velocidad en la que el gas está fluyendo en ese punto de la chimenea, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que cuando yo succione partículas, una muestra representativa de partículas, ¿verdad? Si yo garantizo el isocinetismo, que es meto la sonda, empieza a succionar, y esa sonda debe succionar a la misma velocidad a la que el gas está fluyendo en ese punto, para garantizar que tome partículas de todos los tamaños. Esto es lo ideal. Si yo, por ejemplo, y vean que la sonda está, digamos, en la misma dirección de flujo. Si yo la meto con algún ángulo, entonces las líneas de corriente de flujo van a ser desviadas, ¿verdad?, hacia la succión de la sonda y voy a colectar partículas solamente de ciertos tamaños y voy a colectar muy pocas partículas grandes, ¿verdad? Entonces la muestra no es representativa. Esta imagen B muestra una condición donde no se cumple el isocinetismo. ¿Cuál es el objetivo? Que la velocidad de succión y la velocidad de las líneas de corriente sean iguales. ¿Para qué? Para que la muestra de material particulado que tome tenga todos los tamaños de partícula y sea representativo. Si meto la sonda con un ángulo, o como en el caso C, que la condición no es isocinética, porque en este caso estoy succionando con una velocidad distinta, más baja que la velocidad de las líneas de corriente, o sea, la velocidad del gas dentro del ducto. Entonces, cuando succiono con una velocidad más baja, entonces más bien colecto muchas partículas grandes y pocas partículas pequeñas. Y en el caso contrario, que es que succione a una velocidad mucho más alta que la del gas dentro del ducto, obtengo muchas partículas pequeñas y pocas partículas grandes. Entonces, el método establece que debo garantizar esta condición de isocinetismo, que la velocidad de succión sea igual a la velocidad del gas dentro del ducto. ¿Está claro? Entonces, ¿qué parámetros tengo que medir para el muestreo? Tengo que tomar la temperatura, tengo que tomar la presión, ¿verdad? Y vamos a usar un tubo de pitot y también un barómetro. Vamos a medir la presión barométrica exterior, ¿verdad? Las condiciones ambientales de temperatura y presión ambiental, tenemos que medirlas. Y dentro de la chimenea, usando un tubo de pitot, vamos a medir la presión estática y la presión diferencial con el objetivo de determinar la velocidad y el flujo volumétrico del gas dentro de la chimenea. Y con estos dos datos, luego determinar el volumen de la muestra, ¿verdad? Entonces,
ese es el esquema, digamos, del equipo. Recuerden que tenemos una sonda que tiene una boquilla y uno de los cálculos iniciales que se hacen antes de hacer el muestreo es determinar el tamaño de esta boquilla. Primero hay que calcular la velocidad dentro de la chimenea y luego cuando ya tenemos la velocidad, calculamos el tamaño de la boquilla. Siempre junto con la sonda entra la termocopla que va a medir la temperatura del gas dentro de la chimenea y un tubo de pitot, ¿verdad? En ese, que sería este que está aquí, que mide la presión estática dentro de la chimenea. ¿Para qué? Para poder calcular la presión diferencial y luego la velocidad. Entonces, esta información, estos tres entran juntos a la chimenea. Ok, entonces, esa información siempre la tenemos, ¿verdad? Esto ya es un esquema de una sonda donde tengo la boquilla, tengo el pitot y tengo el termopar. Entonces, en cada punto de muestreo, conforme usted va moviendo la sonda, en los puntos de muestreo que determinamos, vamos a medir siempre temperatura y presión estática. En cada punto donde estamos succionando. Porque con esa información calculamos entonces la velocidad en ese punto y luego sacamos un valor promedio. Esta sonda está calentada para evitar la condensación de los gases. Recuerden que lleva vapor de agua y tanto el NOx como el SO2, óxidos de azufre, son solubles en agua. Entonces la sonda está calentada para evitar la condensación y perder muestra también. El material particulado se disuelva en agua. Si el agua se condensa, entonces también se puede perder muestra. Recuerden que para determinar la concentración de las partículas hacemos un análisis gravimétrico, ¿verdad? El filtro donde se recogen las partículas se lleva al laboratorio y se pesa y luego pues, se hace una relación entre masa, entre el volumen que se calculó. Entonces, si tenemos pérdida de partículas, en este caso por condensación, pues tenemos un problema. Ok, es como la sonda. Entonces, medimos temperatura, medimos la presión estática utilizando un manómetro y determinamos el volumen de gas seco con el objetivo de determinar la concentración. Ese es el equipo que tenemos en el laboratorio, en ambiental. Aquí esta caja mide, este es un manómetro que mide la presión estática. Esto que está aquí amarillo son los termopares, ¿verdad? Porque se mide la temperatura. Se mide la temperatura en la chimenea. Se mide la temperatura en la caja. Este filtro, que es una caja caliente, tiene que estar a 120 grados centígrados, más o menos 14. ¿Por qué? Aquí se coloca el filtro y aquí se recogen las partículas. Entonces, si hay condensación, como les decía, se pierden partículas. Entonces, toda esta zona del equipo se llama zona caliente. Y una vez que pasa por el filtro y se recoge el material particulado, tenemos una zona fría, ¿verdad? Donde tenemos que mantener la temperatura más o menos a 20 grados centígrados. Entonces pasamos de 120 aquí a 20. Entonces aquí tenemos un baño con hielo donde tenemos los burbujeadores o empingers. Y ahí se hace pasar el gas a través de cada uno de estos. Ok. Pero eso lo vamos a ver en un video. Entonces quiero seguir adelante. Entonces, como lo que yo necesito determinar para calcular, para tener un muestreo isocinético, ¿verdad? Donde las dos velocidades tienen que ser iguales, la de succión de la boquilla con respecto a la velocidad del gas dentro de la chimenea, entonces yo necesito, para hacer la elección del diámetro de la boquilla, necesito
conocer la velocidad de salida de los gases, conocer el tiempo de muestreo, ¿verdad? Que puede ser 1 hora. El volumen de muestreo, ¿verdad? Que si no se especifica, pueden ser 1000 litros o 600 litros también en otros equipos. El rango de caudales adecuado al contaminante a muestrear y de succión que nos permite, que eso lo establece la bomba que estamos utilizando. Este equipo, en esta parte de aquí, tiene una bomba, ¿verdad? Entonces, todas estas líneas están conectadas y la bomba que está en la parte de abajo jala el gas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la sonda, pasa por el área calentada, por los impinger, y luego ese gas entra, ¿verdad?, a los medidores succionados por la bomba. Entonces, ese rango de caudal que podamos tener está limitado por la capacidad de la bomba que estemos utilizando. Entonces, el caudal de succión, que es la tasa con la que vamos a succionar, es el volumen de muestreo entre el tiempo de muestreo. Eso me da una velocidad de succión, y con ese caudal de succión y la velocidad de salida de los gases, que la determinamos con toda esa información, podemos calcular el área de la boquilla, y con esa área de la boquilla despejamos el diámetro de la boquilla. Este es el equipo que tenemos, ¿verdad?, con las diferentes partes. Aquí hay diferentes tamaños de boquilla. Entonces, estos cálculos que hacemos previos, lo que buscan es que seleccionemos el diámetro de boquilla adecuado para garantizar en la medición que vayamos a hacer que haya isocinetismo, ¿verdad? Entonces, yo hago los cálculos y estos son tamaños estándar de las boquillas. Entonces yo selecciono con cuál boquilla, dependiendo del caudal del gas dentro de la chimenea, cuál boquilla voy a utilizar, ¿verdad? Aquí tenemos los impingers con sus tapas y algunos elementos que pertenecen al equipo. Ok, entonces, ¿hasta aquí estamos claros o no? Sí, profe, todo bien. Ok, entonces, partimos nosotros de la ley de los gases ideales, ¿verdad? Que presión por volumen es número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Aquí es importante que yo les diga, tenemos condiciones distintas. Condiciones distintas. Espérense. Cuando yo hago un análisis de gases, ninguna de esas me sirve. Voy a usar esta. Cuando yo hago un análisis de gases, ¿verdad?, yo voy a introducir la sonda dentro del cuerpo de la chimenea. Quiere decir que dentro de la chimenea tengo condiciones de chimenea. El gas está a una temperatura muy alta. Voy a medir una presión que está y una velocidad dentro de la chimenea, ¿verdad? Voy a tener otra condición, que es la condición fuera de la chimenea. Condiciones atmosféricas, pero ahí donde estoy, en el lugar de muestreo, ¿verdad? Entonces, el equipo va a operar, el equipo del analizador de gases va a operar a condiciones ambientales. Entonces, tengo que medir la temperatura barométrica y la temperatura ambiente, ¿verdad? Y tengo otra tercera condición, que es la de la norma. Recuerden que la norma establece los valores normados en condiciones de TPN, temperatura y presión normal. Entonces, cuando hago análisis de gases, considero condiciones dentro de la chimenea, condiciones ambientales fuera de la chimenea y condiciones normales que me establece la norma. ¿Está claro?
Sí, profe, Profe, está claro. ¿podría repetir, por favor? Ok, de nuevo. Eso es súper importante. Tengo dentro del ducto de la chimenea, ¿verdad? Vamos a ver si consigo una foto mejor. Cuando yo voy y mido los gases, cuando yo estoy midiendo, ¿verdad? Los gases. Dentro de la chimenea, o sea, este gas que viene por aquí, está a una temperatura, a una presión, que es la presión interna dentro de la chimenea, que por lo general es más de 100 grados centígrados. ¿Verdad? Entonces, esas serían mis condiciones en la chimenea, dentro de la chimenea. ¿Sí? Luego tengo condiciones ambientales, como decir, esta gente está aquí en la plataforma y aquí uno en la plataforma mide la temperatura ambiental y la presión barométrica, que es fuera. En el sitio de muestreo, pero fuera de la chimenea. ¿Verdad? Esas son mis condiciones ambientales. A esas condiciones está el analizador, ¿verdad? Porque el analizador se lleva al campo y entonces se mide ahí, pero está fuera de la chimenea. Entonces tengo con presión barométrica, temperatura ambiental, ¿verdad? Tengo temperatura de los gases en la chimenea y la presión en la chimenea. Y cuando digo eso es dentro de la chimenea, que están mucho más calientes. Y la tercera condición de las que les hablé es lo que establece la norma. Recuerden. Ya no se abrió. Recuerden. Que la norma estoy abriendo la norma, ¿verdad? La norma establece condiciones normales de temperatura y presión, que son 0 grados centígrados y una atmósfera. Entonces tengo tres condiciones. Dentro de la chimenea, condiciones ambientales, ¿verdad? Fuera de la chimenea, en el sitio donde fuimos a medir, y condiciones normales de temperatura y presión que la norma me establece, ¿verdad? Entonces los valores que están en la norma, perdón por hacer esto, por ejemplo aquí me dicen emisiones en miligramos por metro cúbico TPN, temperatura y presión normal. Entonces este valor 135 miligramos por metro cúbico a temperatura y presión normal. Entonces los valores normados están a condiciones normales. Entonces ahora sí me vieron las tres condiciones que tenemos. En la chimenea, condiciones ambientales, en el sitio de muestreo, pero afuera, y condiciones normales, que serían las que establece la norma, y tengo que pasar mis datos de las condiciones de chimenea a condiciones normales para poderlo comparar con la norma. ¿Sí me captaron? Bueno, con que me hayan captado que hay tres condiciones distintas y que tengo que jugar con los valores en las tres condiciones, quedo satisfecha. Sí, profe, quedó súper claro. Gracias. Ok. Entonces, siendo así, vuelvo aquí a la ley de gases ideales, ¿verdad? Si yo necesito trabajar con un gas que está en dos condiciones distintas, se cumple que la presión por el volumen 1 dividido por la temperatura 1 es igual a NR, igual a la presión en la condición 2 por la temperatura 2 por la temperatura 2. O sea, si yo quiero para un gas en una condición se cumple P1, V1, NR, T1. ¿Verdad? Entonces yo despejo de aquí esto, P1, V1, T1 igual a NR. Y si tengo el mismo gas en una condición 2, también se cumple P2, V2, NR, T2. ¿Verdad? Entonces despejo y me queda P2, V2, T2. Ambos son iguales a una constante, que sería el número de moles por la constante universal de los gases, y por lo tanto, estas dos condiciones son iguales entre sí, de acuerdo a la ley de los gases ideales. ¿Se entendió? Porque yo puedo
¿verdad? Usando la ley de los gases ideales, comparar un gas en dos condiciones distintas. Entonces, si dos cosas iguales a una constante son iguales entre sí. Entonces yo puedo determinar el volumen de la muestra en la condición 2 si tengo el volumen en la condición 1, la temperatura 2, la presión 1, ¿verdad? Hago simple, de esta igualdad, hago un despeje para calcular el volumen en la condición 2. ¿Eso lo ven? Uh-huh. Se pueden sentar a hacerlo. Se pueden sentar a hacerlo para ver, ¿verdad? Entonces, que si tengo que pasar entre los gases, entre dos condiciones de chimenea y condiciones atmosféricas o condiciones de chimenea y condiciones normales, ¿verdad? Uso esta igualdad a partir de la ley de los gases ideales, que se cumple para el volumen y se cumple para la densidad, que es una relación masa entre volumen. Entonces, lo pueden revisar, porque es a partir de la ley de los gases ideales. ¿Dudas de esto? Bueno, deben tener dudas, tienen que revisarlo y espero que el jueves vengan a decirme, profesora, esto no lo entendí o esto sí lo entendí o... ¿verdad? Ojo, entonces, recuerden, tenemos para análisis de gases tres condiciones. Condiciones en la chimenea, condiciones ambientales que son fuera, en el sitio de muestreo, pero fuera de la chimenea, y condiciones normales que son el estándar que la norma me pide. Y que a partir de la ley de los gases ideales que se cumple, ¿verdad? Yo puedo tener el mismo gas en dos condiciones distintas y a partir de la ley de los gases ideales puedo obtener el volumen si conozco el volumen, la presión y la temperatura en una condición 1, la presión y la temperatura 2 en la condición 2, puedo obtener cuánto es el volumen, o haciendo la sustitución de que la densidad es la relación entre la masa y el volumen, nada más saco una relación entre las densidades del mismo gas en dos condiciones distintas. Entonces, para fluidos ya ustedes saben que se cumple la ley de Bernoulli, ¿verdad? Entonces, tengo que, para un ducto mayor, la velocidad del gas dentro del ducto es menor, y para cuando el diámetro del ducto se reduce, la velocidad del gas aumenta. Entonces, ¿verdad? Yo puedo sacar una relación entre la energía potencial y la energía cinética para un flujo en movimiento, y si eso yo lo divido entre el volumen, obtengo una relación entre la presión dinámica y la presión estática en dos puntos, ¿verdad? De un ducto. Esta ley de Bernoulli para un fluido, ¿verdad? Y un fluido puede ser un gas o puede ser un líquido, ¿verdad? Pero la ley de Bernoulli se cumple, ¿verdad? Entonces, la ley de Bernoulli yo la divido entre el volumen, ¿verdad? Que es un volumen de control, y eso me da una relación entre la presión estática y la presión dinámica. La presión dinámica es la presión relacionada con el movimiento y la presión estática relacionada con la energía potencial en un punto. Entonces, igual, si en un ducto para una condición 1, ahora tengo en una condición 1 y una condición 2 se cumpla esta igualdad, entonces a partir de ahí puedo hacer la determinación de la velocidad del gas en un punto. Bueno, otras cosas importantes que tenemos que saber, y si no lo sabe, repáselo, ¿verdad? Cuando hablamos de porcentaje, volumen, ¿verdad? Podemos sacar la relación molar como el volumen de un componente entre el volumen total, y sabemos que la sumatoria de
las fracciones molares es igual a la unidad. Y que si tengo la fracción molar de un componente multiplicado por 100, eso es igual al porcentaje volumen. Esto es de uso común en el análisis de gases. Y también se cumple la ley de Dalton para mezclas gaseosas, que la presión total es la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes y que la presión de un componente es la fracción molar de ese componente por la presión total y que por lo tanto esta fracción molar la puedo determinar como el volumen del componente entre el volumen total o también como la presión del componente entre la presión total, ¿verdad? Todas estas relaciones se cumplen para nuestras mezclas gaseosas. En el ducto, ¿verdad? Está saliendo una mezcla de gases, entonces es importante tener claras la ley para mezclas gaseosas y también las relaciones entre porcentaje, volumen. Ok, que hablamos de partes por millón y que estas partes por millón se traducen como micromoles por mol. O sea, es una relación de masas, usando partes por millón como masa, una relación de masas. ¿Verdad? Entonces, todas esas unidades de medición, es importante que las repase, bueno, estas unidades de medición, que las repase, que las entienda, y también que repase la ley de Dalton para mezclas gaseosas, porque tenemos, pues, una mezcla de gases. Ok, entonces, ¿qué se mide? La presión barométrica en el sitio de muestreo, ya les expliqué. Y luego con el pitot se mide, este es un pitot donde tengo un pitot en S, ¿verdad? Tenemos pitot en S y pitot estándar, que lo que tiene es un orificio, ¿verdad? Y en el orificio mido la presión estática y en este punto mido la presión absoluta a través de un manómetro. Entonces, si tengo, el pitot tiene dos brazos, entonces si yo desconecto el brazo superior, lo que estoy midiendo, y el flujo de gas viene en esta dirección, lo que mido es la presión absoluta, ¿verdad? Del gas. Si más bien desconecto el brazo de abajo y mido con el manómetro, lo que estoy midiendo es la presión estática. Y la diferencia entre la presión absoluta y la presión estática me da la presión diferencial, que es la que me permite calcular la velocidad del gas en un punto, ¿verdad? Entonces, esa presión diferencial es la diferencia entre la presión absoluta y la presión estática, ¿verdad? Y ¿para qué la necesito? La presión diferencial se utiliza para calcular la velocidad del gas en ese punto. Y es importante que vean que hay unidades de medición como centímetros de agua o pulgadas de agua, que son muy común encontrar en equipos de análisis de gases. Ok, entonces, cuando yo introduzco el pitot a la chimenea, ¿verdad? Lo que estoy midiendo es esa presión diferencial en cada uno de los puntos de muestreo que me van a permitir calcular la velocidad en un punto. Entonces, tengo la ecuación de Bernoulli modificada, ¿verdad? Y tengo la presión estática y la presión dinámica. Entonces, básicamente para calcular la presión diferencial, que es la diferencia entre la presión entre dos puntos, ¿verdad? Sustituyendo de esta relación, básicamente paso esto que está a la derecha, a la izquierda, ¿verdad? Y resulta que para el punto 1, bueno, estoy calculando para dos puntos. En el punto 1, este es un pitot un pitot estándar.
Y perdón por el esquema, porque no tengo un esquema donde se use un pitot en S, pero básicamente es igual. Aquí vienen las líneas de flujo, entonces aquí se mide la presión absoluta y en este punto que está perpendicular a la dirección de las líneas de flujo se mide la presión estática, entonces la diferencia entre los dos puntos me va a dar la presión diferencial, ¿verdad? Entonces, despejando de la ecuación de Bernoulli esta presión diferencial, y yo sé que en este punto la velocidad del gas es 0 porque es perpendicular a las líneas de flujo, entonces este término se anula y básicamente me queda que la presión diferencial en la chimenea es la densidad del gas dentro de la chimenea en condiciones de chimenea por la velocidad del gas dentro de la chimenea. Y de aquí yo puedo despejar cuál es la velocidad del gas, como esta relación entre 2 por la presión diferencial entre la densidad del gas en condiciones de chimenea. Esta densidad está en condiciones de chimenea porque esta medición se hace interna a la chimenea. ¿Dudas? Por el momento no, profe. Ok. Entonces, ¿cuáles son los pasos de cálculo que vamos a seguir? ¿Qué información debo tener? ¿Verdad? Porque básicamente yo lo que les voy a dar a ustedes es la información. Una vez que se hizo la medición, me dan una serie de datos y con esos datos yo tengo que calcular, ¿verdad? Varias cosas. Entonces, voy a obtener, me van a dar el volumen de la muestra, la presión barométrica, la presión estática. Con esto calculo la presión, o la presión diferencial, les voy a dar. La temperatura del ducto, o sea, la temperatura de los gases de chimenea, el diámetro del ducto, la concentración de oxígeno y CO2 que la necesito para calcular la masa molar del gas, la masa molar de la mezcla de gases dentro de la chimenea. También les vamos a dar el contenido de agua, ¿verdad? Se los puedo dar en una fracción molar, en un porcentaje, cuánta agua va dentro de la chimenea. Entonces, con toda esta información vamos a calcular la densidad del gas dentro de la chimenea y con esa densidad del gas dentro de la chimenea vamos a calcular, bueno, aquí tenemos la presión diferencial, entonces con la presión diferencial y la densidad del gas dentro de la chimenea, calculo la velocidad del gas dentro del ducto, la velocidad promedio, y multiplicando la velocidad del gas por el área de sección transversal de la chimenea, calculo el flujo volumétrico, ¿verdad? Además, entonces, ¿cuál es el flujo volumétrico? Bueno, la tasa de gases que sale por la chimenea. Y con este flujo volumétrico y el tiempo de muestreo voy a calcular el volumen de la muestra y ya con la masa de partículas voy a calcular el flujo voy a calcular el flujo volumétrico o la concentración, depende de lo que necesite. Entonces, estos parámetros, repito, yo se los doy. ¿Verdad? Porque obviamente no tenemos oportunidad de participar en una medición. O sea, si fuera algo más tradicional, ¿verdad? Podríamos hacer una experiencia de ir a hacer un muestreo, pero como es trabajo en altura, es difícil que las empresas nos den acceso a la plataforma, ¿verdad? Y las pocas empresas que tienen las condiciones como para que un grupo entero vaya, bueno, en este momento están cerradas, aunque me comprometo con ustedes, como les digo, que después de Semana Santa voy a gestionar la gira para que podamos hacer 2 giras, ¿verdad? Y podamos ver todo esto en vivo
y a todo color. Entonces, vuelvo y repito. Toda esta información, volumen de la muestra, lo vamos a determinar experimentalmente. ¿Con qué? Con el tiempo de muestreo y la velocidad de succión. Con esas dos cosas voy a calcular el volumen de la muestra. También voy a obtener la presión barométrica y la presión estática, la temperatura del ducto, el diámetro del ducto. Con toda esta información y el contenido de humedad, que todo esto yo se los voy a dar, vamos a buscar ¿qué? Determinar la densidad del gas. Y con la densidad del gas y la presión diferencial, voy a calcular la velocidad del gas dentro del ducto. Y con eso puedo calcular un flujo volumétrico o un flujo másico si ya tengo la densidad del gas. Además de calcular la concentración de partículas que salen dentro de la muestra. Aquí hay diferentes tipos de medidores. Hay medidores, estos son los más comunes. Medidores de gas seco, ¿verdad? Que lo que hacen, como el que tenemos, que hay que eliminar toda la humedad antes de que el gas entre al medidor.